Iniciamos. Muy bien, muy buenas noches, tengan todos los presentes, los 27 presentes que están en este chat en vivo. Esta noche vamos a tener un debate en forma de diálogo entre Franklin Enrique y Luis González. Muy bien, no tengo nada más que agregar, ahora que ellos se presenten. Franklin, preséntate. Bueno, es un placer de conversar de forma de diálogo hoy con Luis González sobre el tema si el sábado se puede seguir guardando. Hoy en nuestros días, yo voy a replicar y entonces va a refutar en ese sentido, ¿no? Entonces, espero que ustedes se aprovechen de este diálogo, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Lo vamos a hacer de una forma moderada, con mucho respeto y con mucha honra, ¿no? De uno para otro. Creo que Luis se salió. Sí, es lo que vi que se salió. Bueno, vamos a darle chance que ahorita regrese. Mientras vamos a seguir saludando ahí a los que se van, pues. Edgar Caramillo, Jared, Jarete Lazo, muy bien. Pablo Católico Romano, bueno, esperemos que. Bueno, aquí está de nuevo, ahorita lo agregamos. Esto suele suceder, las cosas que inventa Tiene, el hombre. tiene Yo te una salvedad. escucho Ya. como de bra, así no lo escucho bien. ¿Qué te saliste, bro? Te saliste. Bueno, ya Franklin se presentó, ahora bueno, tómate un tiempo tú para presentarte, para saludar. Adelante. Frank, habla a ver cómo se escucha tú. Habla tú, porque no escucho bien al otro. ¿Me escucha ahora? Ah, ¿Ahora me escucha? Se escucha bastante mal. No les entiendo, nada más escucha así. Deja apagarlo totalmente y entra otra vez. Muy bien, esto suele pasar. Bueno, vamos a esperar otro rato. Mientras los que se van conectando, compartan en los grupos de Telegram, de WhatsApp, Facebook, Messenger, para que más gente venga a verlo. Diego, Irlanda, Darío, saludos Franklin. Ahí voy a sombrear, bueno, no sé quién sea. Muy bien. Y así a los que se vayan conectando, compartan con sus conocidos para que lo vean. ¿Algún saludo, Franklin? ¿Algo que quieras decir antes de que entre Luis? Tienes apagado tu micrófono. Que le doy un saludo cordial a todos los hermanos que están en el chat. Bueno, aquí está llegando ya Luis, vamos a ver. Ojalá que ya le funcione bien su audio y podamos pues
comenzar con este diálogo que va a ser debate libre, ¿no? Se volvió a salir. Bueno, lo agregamos de nuevo, aquí está. Ok, ahora Muy sí te bien. escucho bien. Muy bien, ahora preséntate, ya Franklin se presentó, preséntese usted, diga de qué iglesia es y cómo se llama, adelante, la gente quiere saber quién es usted, adelante. Hola, buenas noches. Mi nombre es Luis González y pertenezco a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Grand Prairie, Texas, y soy de la Ciudad de México. Bendiciones. Muy bien, pues bueno, Es yo todo. a partir de ahorita me voy a callar, ustedes van a tener su tiempo de saludo, mira aquí, a Doctrina Sin Tabú, te está saludando Franklin, está saludando a ambos y a todos. Muy bien. Bueno, vamos a dar paso ya a lo que es el debate libre. No sé quién quiere empezar. Eso ya lo deciden ustedes. Yo aquí solamente voy a estar para que pues no se salga de control esto. Muy bien. En cuanto yo apague mi micrófono, pueden empezar con el diálogo. Bueno, voy a esperar que Luis ponga la cámara. Lo que pasa es que estoy muy sucio. Acabo de llegar de un viaje y no quiero... No, por eso no se ve la diferencia. Bueno, acuérdate que lo importante es lo que dice la Biblia, ¿no? Sí, No pero el estoy estado cansado, físico. ¿no? Sí, No quiero claro. que vean la gente cansado. Ok. Bueno, vamos a enseñar lo Bueno, que dice la palabra de Dios, ¿ok? Fíjate, te voy a enseñar lo que dice la palabra de Dios. Fíjate, es muy sencillo. ¿Cómo saber si estás en la iglesia de sí, pero Cristo? Y necesito verte en pantalla. a fuerza de pantalla no quiero estar en pantalla. Digo que me siento cansado, no quiero que me vean cansado. No hay problema, no hay problema, amigo. Ok, el problema no es para ti, sino para mí. Ok, fíjate lo que enseña la palabra de Dios, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Debemos hacer dos cosas, lo que hace la iglesia verdadera de Cristo. Una, seguir el ejemplo de Cristo y la segunda es seguir las palabras de Cristo. Cristo dice, así como yo hice usted también haced. También dice Pablo, sé seguidores de mí como yo soy de Cristo. En 1 de Pedro 2:21 dice que Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. En Juan 10:15 dice, 10:15 te dice claramente que él guardó los mandamientos de Dios. En Lucas 4:16 te dice que él guardaba el Shabbat. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir el ejemplo de Cristo nada más. Es la diferencia entre la iglesia verdadera y la que no lo son. Dice que en los últimos tiempos nos hablará por medio de su Hijo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bien sencillo, seguir el ejemplo de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? ¿Se bautizó? ¿Qué tienes que hacer tú? Bautizarte. ¿Qué hizo Cristo? ¿Apedreó a la mujer adúltera? No. ¿Qué debes hacer tú? Lo mismo. ¿Qué hizo Cristo? ¿Guardó los 10 mandamientos? Sí. ¿Qué debes hacer tú? Hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué Cristo mandó a que la gente se circuncidara? No. ¿Qué debe hacer? Exactamente lo mismo lo que enseñó Cristo. Es sencillo. ¿Qué le dice al joven rico? Guarda los mandamientos de Dios. El joven rico le pide un punto de referencia y dice, ¿cuáles? Dice esto, si lo lleva al decálogo, no matarás, no robarás, lo lleva al decálogo. Entonces, cuando tú ves estos puntos de referencia que te marca la Biblia, no te puedes perder. No existe la posibilidad que te pierdas. Por tanto, todo lo demás queda en vano. O sea, es bien sencillo. Esa es la diferencia entre los testigos de Jehová y los adventistas. Los adventistas enseñan a guardar los mandamientos de Dios. Los testigos de Jehová vienen a ser parte de todas las iglesias que quebrantan este mandamiento sin autorización. Es lo que las une. Si ven ustedes testigos de Jehová, presbiterianos, luteranos, católicos o cualquier otra religión, tienen diferentes creencias, pero en esta están todos iguales. Es la que los une completamente. Por eso el libro Apocalipsis le llama a la iglesia católica, la llama como la ramera y sus hijas, quienes las que siguen mandamientos de hombres, que realmente no tiene absolutamente nada que ver con lo que enseña Dios. Esa Mi es amigo Frank, tu exposición, sí, Luis, sí, ¿no? sí, no, si mi amigo Frank tiene la razón, tenemos un Dios mentiroso y tenemos un Cristo mentiroso, porque Dios dice claramente, no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que sea de mí, porque dice, no va a cambiar eso nunca, es una promesa de Dios que eso nunca va a ser cambiado. Y cuando viene Cristo en Mateo 5, 17, 18, dice claramente, no penséis, o sea, la gente piensa diferente lo que enseña Cristo. Cristo dice, no penséis que no habrá la ley de los profetas. O la Torah y el Tanakh. O sea, Cristo es enfático y te dice claramente que no pienses eso, pero la gente piensa totalmente diferente a lo que Cristo enseña. Por eso es que es diferente la iglesia, o sea, la iglesia adventista no es su iglesia del montón.
tiene una connotación especial. O sea, nace con un propósito, ¿verdad? Que es diferente a todas las demás iglesias. Por eso es que solamente existen dos iglesias, que la iglesia católica y la iglesia adventista. Todas las demás siguen las creencias de Luis, la ¿te puedo iglesia hacer una católica. pregunta? ¿Te puedo hacer una ¿Cuál? pregunta? Muy bien. Bueno, esa es tu exposición, ¿no? Esa es la verdad. Si O eso sea, es tu exposición, lo que me estás diciendo, te enseñé, te porque no enseñé veo lo que enseña la ningún palabra de punto Dios. concreto. Muy bien, yo No, quiero hacerte ¿quieres una que te lo lea? pregunta. No, quiero hacerte una pregunta que tú me Ok, contestes. La pregunta es, ¿Adán guardó el sábado? claro que sí. ¿Me lo puedes mostrar en la Biblia? Claro que sí, te lo puedo mostrar deja abrir la Biblia aquí. A ver, te lo voy a decir de memoria. Dice dice que el Shabbat fue creado para el hombre. La palabra hombre aquí pues se puede traducir como Adán, o sea, desde antes, o sea, desde el principio, te manda Cristo desde el principio. Está discutiendo en Marcos 2:27, está discutiendo sobre el cuarto mandamiento. Dice que el sábado fue hecho, o sea, ¿cuándo fue hecho en la creación? ¿Y qué sábado están discutiendo con los fariseos? El cuarto mandamiento. Luis, Luis, yo quiero, El mismo cuarto mandamiento, el mismo cuarto mandamiento te manda hacia la creación. Luis, Así, yo quiero que tú ajá. me busques un texto que explícitamente Adán haya guardado el sábado. Adán y Eva. ¿Me lo puedes buscar? Mira, mira, eso es ser necio. Porque mira, te voy a decir por qué. Porque si yo te digo, dame un texto explícitamente, literalmente, que diga que Pedro era casado, en ninguna parte te dice que Pedro era casado. Pero sí te dice que tenía esposa y en otra parte que tenía suegra. Entonces, por lo consiguiente, era casado. Pero literalmente que te diga que era casado no existe. Pero con ese Luis, pero tú principio, no me dices, no, lo que pasa es que estás diciendo cosas que no tienen sentido. O sea, escúchame, Luis, tu pregunta es tranquilo, errónea. Ajá. tranquilo, amigo, tranquilo. Estamos razonando a partir de la escritura. Escúchame. Tú me dijiste que Jesús guardaba el sábado y aparece en Sí, la Biblia sí, guardo. explícitamente. Sí, ajá. Ajá. Y los apóstoles guardaban el sábado, Sí, ¿verdad? guardo el sábado, ajá. Sí, Muy bien. ajá. Ahora, la pregunta es básica, es válida. Adán y Eva guardaron el sábado. El sábado. ¿Me puedes buscar el texto donde diga que Adán y Eva guardaron el sábado? Es fácil la pregunta, es muy sencilla. No es Sí, complicada. lo que pasa es que tu pregunta no tiene sentido. Porque en el momento que te está diciendo la palabra de Dios que el sábado fue hecho por causa del hombre y te manda el Génesis, es lógico que guardan el sábado. Pero literalmente no lo hay. O sea, que te diga literalmente, tú quieres que te diga una palabra, así Pero como bueno, los no tienes católicos. respuesta, no tienes respuesta para No, eso. si tengo Lo que respuesta, quiero te la estoy saber es dando que y te si la tienes estoy dando respuesta. clara. Lo que pasa es que no la estás aceptando, que es No, pero diferente. La pregunta es clara. El sábado escúchame, fue hecho por causa del hombre. La palabra para hombre fue Adán. Ahí te está diciendo que fue hecho para él. O sea, si fue hecho para él, es porque lo guardó. O sea, si yo te muy, regalo un carro es porque lo vas a manejar. O sea, muy es bien. completamente ilógico. Por eso, espérame tantito. Basado, Si yo te regalo un carro, es porque lo vas a manejar. Pero tú quieres un versículo que te diga, dime un versículo donde dice que voy a manejar el carro. Eso pregunta, o sea, no tiene sentido porque ya te estoy regalando el carro, ya te di el carro para qué, para que lo manejes. Lo que te está dando Dios, le está dando al Luis, sábado al hombre del hey, principio. ¿Para qué? Pues para que lo Luis, guarde. No tiene sentido tu pregunta es Luis, defectuosa y no tiene Luis, sentido. Ajá, Luis, tú te sientes sí, no, cómodo lo que pasa conmigo. es que te está cerrando completamente. Porque si Luis, usamos tu escúchame. principio, espérame, si usamos tu principio en otras partes, entonces podemos deducir que Pedro nunca era casado. O sea, si seguimos tu principio, Luis, que es un Luis, error, escúchame. ya te lo di. Escúchame. Te voy a hacer una pregunta B sobre esa. O sea, te hice una pregunta ahora basado sobre este argumento. Se impuso a Adán el requisito de guardar el sábado de los 10 mandamientos. O sea, se le dio los 10 mandamientos a Adán y Eva. Sí, sí, se los dio. Se oye mal. Hello, Luis González. Sí, sí, ¿Me sí, escuchas? sí, se los dio. Se los dio. ¿Me escuchas o no me escuchas? Se los dio. Ajá. Totalmente Me, los 10 mandamientos se los dio. me lo puedes mostrar. Me lo Ya puedes te lo mostrar que mostré, se pero lo no te dio. gusta la respuesta que te doy. Ya te di a mostrar. Marcos No, pero es que el 2:27, texto no 28. dice los 10 Ajá. mandamientos. Dice que se le dio al hombre. Como tú dices, no, pero los 10 mandamientos. Cumplió los 10 mandamientos, Adán.
los cumplió. Sí, hasta que se encontró en él, hasta que pecó. Bueno, una de las leyes de los 10 mandamientos era honra a tu padre y a tu madre. ¿A cuál madre honró Adán? Una pregunta que te hago. Mira, Si esta hay pregunta guardado los 10 mandamientos. es defectuosa. Pero como defectuosa. Porque A ver, en ese explícame eso. momento, sí, en ese momento no tenía madre, o sea, simplemente tenía un padre, o sea, ellos Entonces eran no los pudo primeros. guardar los 10 O sea, sí, mandamientos. sí, No pero era cumplió el la ley. principio que existía, él honraba al padre, o sea, era el principio que existía, Luis, ¿no? escucha la O pregunta. sea, Escúchame, tú eres una persona sí, razonable. Escúchame, ok. no estamos Bueno, discutiendo. ya te contesté No la está- pregunta, te la contesté clara, pero esa pregunta no es la inválida. aceptaste, es que es totalmente diferente, pero me toca a mí hacer otra pregunta también. No, pero tú no O sea, tú empezaste. ya hiciste tu pregunta, te contesté Tú la pregunta, empezaste. no te gustó la pregunta y ese es el problema. Ahora a mí me toca Pero, hacer una pregunta. Luis, tú no empezaste y expusiste como 7 minutos hablando. Déjame terminarte la idea. O sea, tú estás diciendo que Adán guardó el sábado, Ujú. pero yo te estoy haciendo una pregunta. A ver, guardó los 10 mandamientos. Tú me estás diciendo que sí. Yo te estoy Si me diciendo, estás haciendo otra Adán, pregunta, son dos preguntas, es una pregunta y una pregunta. Me estás pero diciendo es el primero mismo si argumento. guardó el Es sábado A y y después me B, estás es A y haciendo una B. pregunta si guardó los 10 mandamientos. Vamos a lo que dice Marcos. Vamos aquí a abrir Pero déjame la terminarte la Biblia. idea. Luis 2:27. González. No, lo que pasa es que estoy contestando a 2:27, No, no entiendo por qué. es que te noto desesperado. Escúchame, No tranquilo, estoy brother. desesperado. Estoy enojado porque no entiendes lo que Pero estoy ¿cómo tú diciendo. te vas a enojar si la No, Biblia dice que tienes que amar a tu es- prójimo como a ti sí, mismo? no, lo que pasa es que te cierras completamente. O sea, te cierras Pero completamente, si yo no estoy quieres cerrado, algo yo literal, o estoy sea, abierto al sí, diálogo. no, lo que pasa es que fíjate, cuando nosotros vamos con los católicos y les decimos que Cristo era Sí, a ver. casado, y ellos quieren un versículo literal que diga que Pedro era casado, estás haciendo la misma fantasía que ellos. O sea, Luis, exactamente igual. escúchame. Sí, por Amigo, eso te estoy escúchame. diciendo, fíjate, espérame tantito. Fíjate A lo que ver, te dice aquí en sí, a Marcos ver. 2:27. También les dijo, el día de reposo fue hecho, fue creado. La palabra aquí fue creado para el Ajá. hombre. La palabra no se puede traducir como Adán. O sea, si fue hecho el sábado para él, pues se supone que lo guardó, brother. Pero ¿para Y qué estás hombre? discutiendo, ¿Cuál tipo si de lees el hombre? capítulo 2, ¿eh? ¿Cuál tipo de hombre? ¿A qué hombre El se está hombre. refiriendo ahí? El hombre A la desde el humanidad, principio dice a la fue, humanidad. bueno, sí, sí, en la humanidad, porque aquí te manda al principio. Muy bien. Aquí no dice fue dado, aquí dice fue hecho. Y fíjate, y aquí te dice cuándo fue hecho en Génesis 2. Dice que el sábado fue hecho en Génesis Bueno, 2 y fue vamos a bendecido tomar y esa fue, sí, prerrogativa. sí, Escúchame. por eso. O sea, es fácil de entenderlo, difícil de aceptarlo. Porque no Luis. lo hacen aceptar nadie. No, Ok, yo voy a razonar contigo, yo voy a razonar sí, pero contigo. lo que pasa es que no razonas, fíjate Vamos lo a que te Génesis de dice. nuevo. Vamos a Ajá, Génesis. Tú dices que fue hecho por el hombre. El sábado fue santificado en la creación por el hombre, ¿verdad? ajá, Adán, según tú. Muy bien. ajá. Si el sábado fue santificado, entonces Adán estaba bajo los 10 mandamientos. Si él estaba bajo los 10 mandamientos, esos 10 mandamientos que Dios le transmitió, ¿verdad? Ajá. Adán no tiene lógica porque los 10 mandamientos se dio en el monte Sinaí. Te estás contradiciendo tú. ¿O a quién se le dio la ley de los 10 mandamientos? ¿A Adán o a Moisés? Una pregunta que te hago. No, eso te pasa, brother, por no conocer la palabra de Dios. Estás metiendo un error increíble. Fíjate lo que dice Seguro. Pablo. Sí, completamente. Fíjate lo que dice Pablo, donde no hay ley, no hay transgresión, por lo tanto no hay pecado. Pero el pecado hubo del principio. O sea, te está diciendo, fíjate, en el libro vamos a leer lo que dice la palabra de Luis, Dios. ¿a quién se le dio los 10 Cometieron una mandamientos? Sí, no, ahí fueron escritos los 10 ¿A Abraham? mandamientos. ¿A Sí, Abraham sí, que es diferente. se le Porque los dio había a el Moisés o a Adán? ¿A Adán. cuál de los tres? Adán. A, Muy bien. todos, Si él, todos tenían la ley de Dios. Todos tenían la si ley. él Ok, guardó, vamos. si él guardó los 10 mandamientos, Ok. Luis, yo quisiera saber cuando dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Tenía Ujú. madre Adán para honrarla?
Sí, pero no tiene sentido lo que te estoy diciendo, porque él honraba a Cristo, a Dios. Ah, sí, sí, A sí, Cristo desde el sí tiene principio. madre. Me está Sí, diciendo que sí. eso sí, Sí sí, tiene sí, madre. sí, 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 pero Tiene queda, madre, no, Adán. lo que pasa es que quieres que literalmente diga madre, pero ese mandamiento estaba desde el principio, honraba a su Pero él padre. honró a su madre. Adán Sí, y Eva sí, honraron a su sí, madre. pero no tiene sentido Sí, porque tu pregunta no tiene que ver nada con si pero el Luis, sábado existe o no. Sí, Luis, como tú vas a fíjate, decirme fíjate lo que que, pero tuvieron espérame madre. tantito. Luis, Sí, espérame tantito, no me dejas leer. Fíjate lo que dice, por cuanto oyó en Abraham mi a voz, ver, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿A qué leyes se refiere? Ahora ¿a la qué leí? pregunta A te la ver, estoy haciendo yo, porque nada más estás haciendo preguntas tú, pero no me dejas que haga preguntas yo. Ahora, fíjate lo que te dice aquí la palabra de Génesis ujú, 26:5. Por cuanto oyó mi voz Abraham, guardó mis preceptos, mis mandamientos y mis leyes. ¿A qué muy ley se bien. refiere? ¿Te puedo responder? Sí. Muy bien. ¿Qué existió primero, la ley o los 10 mandamientos? La ley son los 10 mandamientos, brother. Los 10 Escucha, mandamientos es ley. escucha la pregunta, ¿qué existió primero, el pecado o la ley de los 10 Es lo mandamientos? mismo, mis leyes. A los 10 mandamientos se le llama la ley de Dios también. ¿Te puedo responder? ¿Puedo hablar? No me vas a interrumpir. Puedes hablar, pero no tiene sentido lo que estás hablando. Los hombres que Ujú. vivieron durante el periodo entre Adán y Moisés estaban bajo la ley de la conciencia, no de la ley moral. Lee Romanos 2, 14 y 15. No, ya lo Lo- leí, brother. Ya lo leí lo que dice Romanos 2, pero 14, 15. Pues debes de entonces, empezar desde el 13. ¿qué Fíjate, ley era? debes de Es la empezar ley desde el de la 13. conciencia, no la ley Ajá. moral. En el tiempo No, de José brother, existía la la ley. ley estaba, la ley moral estaba en sus mentes y en sus corazones de ellos, brother. José estaba bajo Ajá. la ley de la conciencia o la ley moral. Bajo la ley moral, brother. Y la ley Moral. está en su conciencia, sí, eso, Wow. la ley es moral. Ajá, la ley moral. Los 10 Entonces quiere mandamientos decir también. que Mira, tú, mira, ok. muchos Ajá, años después, se le dio a ok. Moisés la ley moral, la ley ritual y moral. Ese es el Entonces, problema, que no has antes entendido es el la ley de carácter la de Dios y conciencia. es un problema aquí. Fíjate lo que Luis, dice es la la ley de palabra de la Dios. conciencia. A Escúchame ver, lo que dime. dice la palabra de Dios. Fíjate, escucha lo que dice Romanos. ¿Qué diremos? Porque la ley es pecado de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado si no Ajá. fuera por la ley. Ok, fíjate lo que dice. Yo no conociera el pecado si no fuera por la ley. Otra vez. ¿Qué diremos? Por la ley es pecado de ninguna manera, pero yo no conocía el pecado si no fuera porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Qué dice? Que yo no supiera qué es codicia si la ley no dijera qué, no codiciarás. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Eva codició, sí o no? Yo te voy a volver la Sí o no, pregunta. responde la pregunta, sí o no. Sí Escúchame. o no. Te estoy haciendo la pregunta. ¿Eva Ec- codició, sí o no? sí, sí codició, sí. Sí codició. Pero ¿Pecó la ley, entonces? por la ley de la conciencia, ¿Sí o no pecó? Te estoy haciendo no una bajo los pregunta, 10 ¿sí o no pecó? mandamientos. No pegó los 10 Claro, mandamientos. claro que pegó, Estás claro que completamente perdido. pecó. No conoces absolutamente nada, brother. La ley se dio Estás completamente 400. perdido. Escúchame, Eso es lo que te Luis está enseñando González, Cristo, que la ley está en la mente de las personas primeramente. Luis González, ¿cuándo se Ok, dieron los 10 mandamientos? la codicia, ¿dónde está? ¿En la mente o dónde está? ¿Dónde está Escúchame, la Luis, codicia, brother? Te estoy haciendo la pregunta, ¿dónde está la codicia? ¿dónde está la ¿En la codicia? mente En o la no está en la conciencia de la mente? persona. Ok, En la entonces está en la mente, mente. Ok, ok, ok. ¿Y esa es la ley moral? ¿Sí o no? Responde. la ley, ¿Sí o no? escúchame, Responde la ley pero moral. La codicia, la ley moral, ¿sí o no? está prejuicio, Luis, mientras que ¿Sí te o quites ese no? prejuicio No, conmigo, o sea, la vas a ley de la responder sí o conciencia, no. la ley de la La conciencia, codicia es la ley moral, ¿sí o no? pero te vuelvo y repito, si es la ley Pero, moral, ¿por qué no ¿dónde respondes, Adán y Eva brother? guardaron los 10? Te estoy Ok, sí, respondiendo. ellos guardaron la ley de Dios. La ley se transmitía de padres a hijos verbalmente, brothers. La Mishnah. Eso es lo que se presenta así, brother. ¿Ok? Se Verbalmente. presenta, Entonces después se Dios fue le dio a escrita, Adán y porque Eva el pueblo, espérame verbalmente tantito, los 10 ¿por qué? mandamientos. Ok, te voy a hacer una pregunta, ¿por qué dice la palabra de Dios que la ley vino 430 años después? ¿Por qué dice 430 años? Ajá. Porque, a ver, dime, respóndeme tú. No, te estoy haciendo la pregunta yo a ti. Tú me la tienes que responder a mí, no yo a ti.
Porque la ley se dio 400 años después del pacto abrahámico. Pero la gente tenía más de 430 años, brother. Ahora, ¿Por qué dice 430 años? Te estoy haciendo la pregunta. escúchame, ¿por No te qué quedes paralizado, brother. Si yo no estoy paralizado, yo te estoy Es que no observando a respondes ti, la pregunta, te estoy tu haciendo la manera de pregunta. actuar La ley, tan ¿por qué dice que la desesperada. ley vino 400? Te estoy haciendo una pregunta, te lo estoy haciendo clara. ¿Por qué la palabra de Dios dice que la ley vino 430 años después? Porque la ley que existía antes de los 400 años era la ley de la conciencia, no la ley moral que se le dio en el monte Sinaí a los ¿Pero qué israelitas. dice Pablo? Que yo no supiera lo que es la codicia. Mira, mira, te voy a poner la ley de la conciencia. Supongamos, te voy a poner, supongamos si tú vas a África, ¿verdad? Ellos saben que matar es malo, ellos saben que robar es malo, pero ellos no saben que codiciar es malo. ¿Ok? Ujú. Que dice Pablo, yo no conociera que pecado es codiciar si el mandamiento no dijera codiciarás. Mas tú dijiste claramente que Eva codició y pecó. Ahí está grabado. Ahí lo dijiste tú. ¿Cómo está eso? Te contradices completamente. Muy bien, ¿qué dice eso 31, Ok, 14? entonces, por eso es que no entiendes el carácter de Dios, brother. Por ejemplo, donde dice Ese, guardaréis ese el es, día de eh, reposo. Vamos a ese texto, ajá. que es un texto que utilizan ustedes, los adventistas. Puedes Eso buscar lo eso utiliza 31, 14. todos los hijos de Dios, brother. Pero bueno, puedes buscar ahí en tu Biblia, la Reina Valera. Ya lo puedo 31, buscar 14. donde tú quieras, no hay ningún Lo problema. puedes leer, lo puedes leer. ¿Qué quieres que lea? Éxodo Léelo tú. 31. Bueno, Luis González, bájele tantito a su tono porque usted está gritando mucho y aquí está la gente se está quejando, hasta tus propios hermanos adventistas están diciendo que le bajes porque estás dejando mal a tu iglesia. Oh, sí. Solamente eso, a eso entré nada más, para decirte eso, que le bajes tantito a tu tono, que no grites mucho Claro, si porque la estamos Oh, gente conversando, no grita. estamos discutiendo. Ajá. Sí, no, yo sí, estoy pero bien, yo aquí estoy está diciendo totalmente, ok. Emis Barrante dice que no porque grites te van a poner atención, así que Ok. por favor, Muy bien. bájele tantito, no se enoje, este es un diálogo, este es un compartir. Bueno, continúen. Bueno, Luis, Éxodo 31, 14 dice, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, el que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. Dice el versículo 15, de esta manera, 6 días se trabajará, más el día séptimo, el día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Muy bien, vamos a ver el 14. En el 14 dice guardaréis. Guardaréis viene de un verbo que es chamar en hebreo, que significa advertir, guardar, atesorar, celebrar o centinela, ¿no? Conservar, considerar, etcétera, etcétera. Según el Jen Strong, numeral 81.000 cuadros. 81.000 cuadros. Muy bien. Ahora, solamente se guardó el sábado. ¿Ustedes guardan el sábado nada más o guardan otras cosas? Por ejemplo, ustedes guardan la fiesta de los panes sin levadura. ¿Ustedes lo guardan? No, ¿Eh? no. ¿Y por qué no lo hacen? Si la Biblia dice que también los panes sin levadura deberían guardar los israelitas Ujú. y está bajo la Tú, ley. tú, tú, es que el problema tuyo es que no solamente el sábado fue de los israelitas, también nosotros fue mandamiento. La misma pregunta sería para ti. ¿Tú honras a tu padre y tu madre? Entonces tienes que guardar también circuncidarte y todo eso, porque ese mandamiento fue exclusivamente para los israelitas. O sea, y también los otros Pero escucha la mandamientos eran para pregunta. muerte. Por Si eso ustedes te guardan lo el estoy haciendo sábado, con una pregunta. Por eso, si tú estás déjame, guardando este mandamiento, también tienes que guardar los demás. Es lo mismo para ti. ahora, No por tiene sentido ejemplo, tu pregunta. en Por eso, Éxodo 34, si tú guardas no matar, no robar o cualquier otro mandamiento, entonces tienes que déjame hacer lo mismo terminarte la idea, también. déjame terminarte la idea, Luis. Ok. Ustedes guardan el sábado, ahí es chamar. Chamar es guardar, Ujú, consagrar. Guardan el sábado. ujú, Muy bien. consagrado. Sí, ajá, ok. Ahora, la misma palabra hebrea, chamar, en Éxodo 34, versículo 18, vamos al 18, dice de esta manera,
La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Ahí es chamar. 81.004. ¿Por qué no guardan los panes sin levadura? La Porque fiesta. leemos bueno, porque realmente eso era una sombra de lo que ha de venir. O sea, el problema tuyo Si era es una que señal, era una señal sí, para los sí, israelitas. Es pero lo una que señal pasa es para que no sabes, ustedes, es los que adventistas. sí, bueno, sí, el problema tuyo es que no sabes distinguir entre una ley y otra y cada ley tiene una función diferente. Y eso Pero es si es muy la misma grave. palabra hebrea, chamar. Bueno, Guardar pues el es que sábado y también lo guardar la mismo es fiesta para sin otros. los panes sin levadura. Pero lo que pasa es que estás hablando de ¿Por los qué no sábados. Mira, guardas te voy a hacer la fiesta? bueno, te voy a hacer una pregunta yo Pero no para que me te vadas, contestes esa brother. pregunta. No me vadas Pero la lo que pasa es pregunta. que no sabes de lo que estás hablando. Mira, ahora ¿Por qué fíjate no la pregunta que guardas te. la fiesta de los panes Pero sin déjame levadura? hablar, brother. ¿Me vas a dejar hablar? ¿Me vas a dejar Bueno, que te habla, a ver, pregunte o no? Porque nada más dime, quieres preguntar tú. dime. Ajá, a ver, dime. ¿Me podrías decir la diferencia entre los sábados ceremoniales y Shabbat, el cuarto mandamiento? Pero que ¿Y cómo todavía no se estamos aplican? hablando sobre los distintos sábados. Estamos No, acabas de darme un haciendo versículo donde están los la sábados base, ceremoniales. Me acabas de dar un versículo donde los sábados ceremoniales. Ahora responde la pregunta que te estoy haciendo. pero no me has Dime respondido la la pregunta. diferencia entre los sábados ceremoniales y Luis Shabbat, el cuarto González, hasta mandamiento. que tú no me respondas la pregunta, no vamos a pasar a los No, yo sábados te hice una ceremoniales. pregunta. Es que no puedes responder porque no la sabes, brother. ¿Pero quién dijo? O No, sea, no nada me más te pones, subestime. o sea, No te pones a subestime. discutir. No me No, subestime. ok, bueno, lo que pasa, entonces, ¿por qué no contestas? Pero ¿y por qué no me responde? Porque usted Ya te no, los respondí, adventistas no brother, ya guardan te respondí. la fiesta de los panes sin No, no levadura. es necesario porque te dice bien claramente. Fíjate lo que dice ¿Cómo la que palabra no? de Dios. Ok, vamos a ir a la palabra de Dios para que ya te conteste. Te voy a contestar con la palabra de Dios. Fíjate lo que te Pero dice sobre aquí ese en texto, Hebreos, sobre eso sobre, 34. sobre este texto. Ok, Ajá, muy fíjate bien. lo que te dice la palabra de Dios. Ok, dice ahora bien, el primer pacto, fíjate lo que te dice. Ok, escucha. Dice, el primer pacto tenía ordenanzas y un culto y un santuario terrenal, donde se hacían las fiestas. No se escucha. No se escucha. Parece que se congeló. Alex. Alex, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. No sé, Luis, creo que se te fue el audio, no sé qué pasó. Chécale ahí. Parece que el internet. Sí, sí. Bueno, que salga y que vuelva a entrar. Bueno, eso está bien. Muy bien, miren aquí su propio Tienes que Germán. decirle a Ale, que deje responder. Está interfiriendo demasiado. Aparte, está muy predispuesto conmigo. ¿Ok? Bueno, es que el hombre viene de trabajar y bueno, ya sabes, No, uno se pero eso no, rodea. sí, pero no es justificación. Eso no es justificación. Sí, 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 claro, claro. ¿Me entiende, Pero Ale? eso no, pero eso no lo entienden ellos, ya tú sabes que así es la Bueno, cristiandad. entonces, ellos son Yo por eso no cristianos, me gusta, tienen. yo por eso no me gusta este tipo de debate porque yo estallo rápido cuando no me dejan hablar. Ya sabes, el león se enfurece de segundos. Sí. Muy bien, vamos a esperar que entre para agregarlo, a ver si es que entra. Muy bien, saludo a los 48 presentes. Bueno, hasta católicos hay aquí. Muy bien. Vamos a ver si entra. Sí, vamos a darle un tiempecito, a ver. Todavía llevan. Aquí está ya. Espérame. Te lo agrego y me salgo. Ok, ok, ¿en qué estábamos? Sobre Listo. esos 34 y 18. Ok, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, el La primer fiesta, pacto. los panes sin levadura.
Ok, dice, ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas y un culto y un santo ordenado, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamado el lugar santo, que estaba en el candelabro y la mesa de los panes y levaduras. ¿A qué pacto está refiriendo? ¿A qué fiesta está refiriendo? Está refiriendo a esos pactos. Y aquí te dice, si lees todo el versículo y el capítulo 9 y todo el libro de Hebreo te dice que eso quedó anulado, brother. Esas fiestas quedaron anuladas. Pero en ninguna parte del libro de Hebreo te dice que el Shabbat quedó anulado. Ahora, si el sábado quedó anulado, entonces tenemos un Dios mentiroso y un padre mentiroso Bueno, muy, y un muy, pastor muy mentiroso, bien. ¿no? Basado en la pregunta que tú me dijiste ahorita Sí, ya. de qué significado tiene para ti, los adventistas del séptimo día, el sábado semanal. ¿Qué significado tiene? Bueno, es muy importante que nosotros sigamos el ejemplo de Cristo, ¿no? O sea, eso es lo que hace la iglesia en el último tiempo, seguir el ejemplo de Cristo y seguir las palabras de Cristo. Dice, ¿qué dice Cristo? No penséis que vino a obrar la ley de los profetas. Y también dice que sigamos su ejemplo. En primera de Pedro, te voy a leer literalmente lo que dice primera de Pedro 2:21. Fíjate lo que te dice. Eh, dice dice, dice Juan que debemos de seguir el ejemplo de Cristo. Dice que dice Cristo, así como hizo ustedes también haced, así dice Dios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos, ¿qué? Sus pisadas. O sea, es clarísimo. Debes seguir las pisadas de Cristo. Cristo. ¿Se bautizó? ¿Qué debes hacer tú? Bautizarte. ¿Qué hizo? ¿Pero la mujer adúltera? No. ¿Qué debe hacer lo mismo? ¿Cristo guardó los 10 mandamientos? Claro que sí debes guardar los 10 mandamientos. Ahora, si Cristo hubiera pecado, hubiera roto uno de los 10 mandamientos, no hubiera sido acepto, porque dice bien claro que tenía que ser un cordero sin mancha, o sea, sin pecado. No, si lo único que tenemos que hacer, por amor a Dios, debemos de seguir el ejemplo de Cristo. Fíjate lo que dice Luis, Primera de Luis, Juan. pero Espérame no me tantito. ha respondido a la pregunta. Te la estoy ¿Qué respondiendo significado tiene para los te adventistas lo el estoy sábado semanal? respondiendo, te la estoy respondiendo con la palabra de Ujú. Dios. Y te Pero di el, ve al si te grano. diga la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice claramente que eso era una sombra de lo que ha de venir. Ujú. Y te habla de las fiestas solemnes de Jehová, o sea, lo que eran todas esas fiestas que simbolizaban a Cristo. Eso, si lees todo Hebreos, te darías cuenta de eso. Fíjate lo que dice Juan 5, del 2, y tú me vas a entender esto. ¿Me puedes responder lo que dice Juan, primera de Juan 5, del 2 a 3? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Tú amas a Dios? Porque estás haciendo lo Hello. Ah. contrario. O sea, tú no quieres guardar el mandamiento de Dios. Entonces, Dice, entonces, ¿qué significa Hebreos dice, 4, Hebreos 4 4 al 11? está narrando al cuarto mandamiento. Fíjate Ajá. lo que ¿Puede leer los sigue. últimos versículos? Ajá, léelo. Fíjate lo que dice Hebreos 4:9. Dice que queda un día sabático para el pueblo de Dios. Si tú no eres del pueblo de Dios, pues no es para ti simplemente. ¿Ok? Fíjate, el 4:9 dice, por tanto, queda un día de reposo para el pueblo de Dios. La palabra reposo ahí es Shabbat, Shabbatón, que quiere decir séptimo día de la semana literal. Dice, por tanto, queda un día de sábado para el pueblo de Dios. Si tú no eres del pueblo de Dios, este mandamiento no es para ti. Y, Entonces, Luis, y ¿de este qué se mandamiento, insta aquí a los cristianos a descansar? ¿De qué ¿ah? se insta a descansar ahí? ¿De qué se insta a descansar ahí en Hebreos 4, 4 al 11? Lee ¿De qué todo el se insta a capítulo. descansar? ¿Qué dice el, 4, Pero, el versículo 4? Léelo tú. pero ¿de qué se insta? Por Es una eso, por pregunta. eso, Tú por estás eso, mencionando el texto, lee el versículo 4. pero si ¿No ya lo lo puedes leer? leíste ya, te estoy haciendo la pregunta del texto Por que has eso, leído. te estoy respondiendo con el versículo 4. Léelo. Muy bien. Vamos a Hebreos 4:4. 4, 4. Muy bien. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Que está narrando ¿Qué obra? el ¿Qué capítulo. obra? La creación, brother. Te está llevando a la creación. O sea, de aquí, fíjate, lee todo el capítulo si quieres ahorita. Te escucho.
Las Está obras, narrando la ¿Te creación. puedo responder? ¿Te puedo Ajá, responder a eso? ajá. Las obras por medio de las cuales procuraban anteriormente, se salió de no. Es que así no se No, puede. aquí estoy, estoy por agua. Está ahí. Yo pensaba Ajá, que te voy había por agua. salido. Así que las obras por medio de las cuales procuraban anteriormente probarse justos, ya no creen que puedan ganarse la aprobación de Dios, ni ganarse la vida eterna mediante cumplir con ciertas reglas y observancia. Ese fue el error de los judíos faltos de fe, quienes por procurar establecer su propia justicia no se sujetaron a la justicia de Dios. Así que los verdaderos cristianos reconocen que todos somos pecadores de nacimiento y que es solo mediante la fe del sacrificio de Cristo como alguien que puede tener una posición de justa o de justicia ante Dios y aplicarla. Entonces aceptan humildemente el consejo de la censura de la palabra de Dios. Esto no quiere decir que piensan que puedan ganarse de la aprobación de Dios. De esta manera, más bien, lo que hacen es una expresión de su amor y fe. Al seguir un derrotero de vida, evitan modelos de desobediencia de la nación judía. Así que el séptimo día, Luis González, que se menciona en Génesis 2:2, no era simplemente un día de 24 horas. ¿Ok? Hello. No has entendido el por qué existe el Shabbat. ¿Cuál es el propósito de este, brother? Y eso es muy grave. Nosotros debemos adorar a Dios todos los días, brother. Todos los días debemos adorar a Dios. O sea, habrán adorado a Dios todos los días, brother. También lo hacía Moisés todos los días. También lo hacía Daniel todos los días. Todos los días tenían un encuentro con Cristo y descansaban en Cristo. Si el sábado fue Pero una eso, señal para ti. pero espérame tantito, ni siquiera he terminado, te me interrumpes, brother. ¿Ok? Eso no anula el Shabbat. Nosotros debemos adorar a Dios todos los días. Pero ¿en qué parte eso anula el Shabbat, brother? No, y ese es el problema que tienes, bro. No has entendido el propósito de Dios. Ahora, Pero el si Dios sábado, hace, el sábado para ti no Dios era una hace, señal. espérame dentro, No era una si señal. Dios hace una promesa que no olvidará su pacto ni mudaré lo que ha sido de mi boca, o sea que nunca va a ser cambiado. Y también dice Cristo, no penséis, fíjate, fíjate, es que tú no le crees a Cristo. Fíjate lo que dice Cristo, te lo dice bien claro, brother. Por eso es que la gente de hoy no quiere entender. Fíjate lo que dice Cristo 17, 18. 5, no penséis, tú piensas diferente a Cristo. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No vino a abrogar, sino para cumplir. Para cumplir es plero, quiere decir darle su verdadero cumplimiento. Porque de cierto digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. ¿Y cuándo se cumple todo? Cuando viene Cristo por segunda vez. Para ustedes Cristo vino en 1914, brother. Esto no trabaja No aquí. estamos hablando de 1914 de Luis González. No, Te pero estoy aquí sí, preguntando si el aquí está sábado hablando de la era venida una de señal para Cristo. los israelitas, para los adventistas. Es una señal para el Es una señal pueblo para ti de Dios. Ok, es una señal para el pueblo de Dios. ¿Sí entiendes? y Para el para los pueblo adventistas. de Dios. Es una señal. Si el pueblo de Dios son los adventistas, es una señal para ellos también. Es una señal para el pueblo de Dios, es una señal Es para una ellos. señal. Sí, para el pueblo Muy de bien. Dios. Fíjate, Entonces tú sabes que ajá, ok, la vara de fíjate, Aarón fue una sí, señal y dejó de sí, existir. sí, fíjate lo que dice. Vamos a leer Y es la otra misma vez. palabra Sí, señal en sí, hebreo. Vamos al sí, hebreo sí, para vamos a analizar leer la lo que palabra tú quieras. señal. Pero fíjate lo que dice aquí. Muy bien. Fíjate, en Hebreos 4:9. Deja leértelo. Por tanto queda, fíjate, por tanto queda un día sabático para el pueblo de Dios. Aquí dice para los israelitas, brother. No, aquí dice para el pueblo de Dios. Vamos ¿Ok? a eso. 31. Vamos al texto Ajá. nuevamente. El texto que utiliza la iglesia adventista. Éxodo 31, que es el texto pilar. Vamos al versículo 13. Te veo que estás tomando mucha agua, estás cansado, ¿eh? Sí, estaba caminando. Muy bien. La palabra señal viene del Strong 226 y significa ot. Ot es señal. Muy bien. Sin embargo,
la vara de Aarón fue una señal y dejó de existir. No significa esto que la vara de Aarón fue una señal para el pueblo de Israel. Dejó de existir, no quiere decir que el sábado deja de existir por la misma palabra ot, señal. Una pregunta que te hago. Ah, no, realmente no. Dice la palabra de Dios que el sábado va a estar para siempre. En ninguna parte te dice que se va a quitar. Entonces la vara de Sí, pero Aarón la vara sigue es otra existiendo, cosa, porque no es una tiene nada que ver señal con esto. No, para siempre. sí, pero todas las cosas Sí, son vamos al diferentes, ¿no? hebreo, pero búscame el hebreo. Vamos a definir esto ahora. Búscame el hebreo hoy, interlineal. Busca Éxodo 4:17 y comparámoslo con Éxodo 31:13. Éxodo 4:17, capítulo 4, versículo 17. Tomarás tu mano esta vara, la cual hará señales. Y ahí es la misma, 226. Míralo aquí. Ujú. Vamos a presentarla aquí a las personas para que vean que no estoy mintiendo. Vamos a poner la palabra señales a la vara de Aarón. Ujú. 226. Ahí está. 226 señales. Este es el texto de Éxodo, Sí. capítulo 4, versículo 17. Y es la misma que aparece en Éxodo 31, 13 y 17. Si Ajá. el sábado fue una señal y ustedes dicen que esa señal es para siempre, y tú me estás diciendo que la vara de Aarón no es para siempre, y es la misma palabra od, entonces, si para ti el sábado sigue vigente, entonces la vara de Aarón sigue existiendo. No, eso no trabaja así, ¿Comprendes? brother. ¿Dónde sacaste ¿Cómo que esa no trabaja hermenéutica así? tú? ¿Dónde sacaste ese propósito, no? Hermenéutica. Sí, Amigo, eso porque es eso es si un realmente, disparate. ok, fíjate, espérame, entonces vamos a poner en todos los números strong que esté ahí, igual, tiene que ser lo mismo para Pero el todos. altar no fue una señal también. No, El por eso te altar estoy fue haciendo, una por eso, señal y ese dejó de número strong existir. que usas ahí, lo vamos a usar en todas partes donde esté ese 226. número strong, lo vamos a usar en todas partes y exactamente significa lo mismo. No, tengo más texto. El Por altar eso fue una te estoy señal haciendo y la dejó de existir. pregunta, bro, te estoy haciendo una pregunta, ¿ok? Dime. Porque supongamos yo tengo el strong, tengo varios strong, pero en todas las partes donde Ajá. esté ese número significa exactamente lo mismo, no, brother, así que no, absolutamente nada que ver. Ahora, No tiene nada que ver. ok, No tiene ok, nada que ver. dime, ok, Es muy dime, fácil evadir el ok, argumento. Es muy fácil, sí, sencillamente, pero vamos al Nuevo y ya, Testamento, hace tiempo evadirlo. que no me has dado nada del Nuevo Testamento. No, pero vamos a quedarnos ahí en eso, sobre la señal del sábado. Y qué cosas fueran señales también, igual que el sábado. Y dejaron de existir, dejaron de santificarse, ¿Oh, sí? ¿verdad? Sí, pero aquí te dice claramente que la ley sigue para siempre, brother. Por eso lo escribí en piedra. Ahora te voy a hacer una pregunta yo a ti, porque te gusta hacer muchas preguntas, pero es tiempo que yo te empiece a hacer preguntas a ti. A ver, hazme ¿Está la bien? pregunta. ¿Por qué Dios escribió los 10 mandamientos en piedra y la demás ley no? ¿Cuál es el Muy bien. propósito? Ahora, ustedes dividen la ley ceremonial y moral. ¿Sí o no? Solamente respóndeme eso. División en que hay una contradicción entre ellas, no, pero sí hay No, no, una no hay ninguna división en que contradicción. cada una significa La ley la de ley de Jehová Jehová. es la ceremonial o la ritual. Las dos son de Jehová, ¿Es la brother. ceremonial o la ritual? Las dos son de Jehová. Muy bien. Entonces, los holocaustos y las nuevas lunas están escritas en la ley de Jehová. Está escrita en la ley de Jehová, pero no está escrita en los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos no es la ley de Jehová. Sí, la ley de Jehová es como la ley de Estados Unidos. Aquí hay una ley que es de Estados Unidos, pero te puedes decir, hay una ley para los semáforos, hay otra Pero ley. fíjate Sí, pero cada ley tiene un el significado razonamiento que te diferente. estoy Hay haciendo. también de arrendamiento, hay leyes de taxas, Déjame por así responderte, decirlo, porque cada ley déjame tiene una cosa responderte. Tú me hiciste diferente. la pregunta, déjame Sí, pero responderte. no estás respondiendo nada. La ley, escucha. Ujú. La ley de Jehová es la ley ceremonial o ritual. Tú me estás diciendo que la ley no está dividida. Para ustedes no dividen la ley. Ustedes no En dividen la ley. aspecto de que esté en una en contra de otra, no. No. Muy Ujú. bien, muy bien. Pero en el Ahora, yo aspecto te de que pregunto, Dios separó los 10 mandamientos y yo, los puso dentro del arca, Él hizo una separación.
y puso otra ley, la separó y la puso Ahora, los 10 ahora, mandamientos en Luis, otro lado Luis y la González, demás ley la dejó fuera. las nuevas lunas y los holocaustos están en la ley de Jehová. Sí, está en la ley de Jehová. Están en la ley de Jehová. Está en la ley de Jehová. Muy bien. Entonces, hay que guardar no solamente los 10 mandamientos, sino las nuevas lunas. Lo que pasa es que tienes Wow. un Y los problema holocaustos. gigantesco. No, no, Tienes no, un- Luis, no, respóndeme la no, pero pregunta esa ahora. déjame hablar, Me brother, estás porque me diciendo ahora que las nuevas Ok, lunas bueno, ¿me vas a dejar y hablar los o no? holocaustos, ¿Me vas a dejar hablar o no? brother, Ok, déjame tú hablar. mismo estás Primero, refutado. no Te estás refutando refutaste tú absolutamente mismo. nada, estás haciendo ridículo, brother. Pero Mira, fíjate, ahora no nos te voy vamos a, a te ir voy a, te voy a, te de voy ese a, razonamiento. déjame hablar. ¿No me dejas Dale, hablar? habla, dale, habla. Ok. Cada ley tiene una función, brother. Debes entender Ajá, esto. muy ¿O sí? bien, Sí. Y muy toda bien. la ley es de Dios. Toda la ley, Sí, él la sí, sí, sí. escribió o la mandó que la guardaras, ¿verdad? Ujú. Entonces, si tú lees los puntos de referencia que te enmarca la Biblia, no hay ningún problema. O sea, la misma Biblia te enseña claramente a qué se refiere. Siempre que te habla de la ley ceremonial, que te habla de la ley del pecado, y que te habla de la ley de los sacrificios, de la ley de la circuncisión, de esas tres leyes, siempre te lo pone como una sombra, como algo que pasó, pero siempre, siempre. Sin ninguna sola excepción, en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, en todas las cartas de Pablo que te habla del Decálogo, te lo pone como algo vigente, permanente y para siempre. Sin ninguna Pero porque usted no sola guarda las nuevas excepción. lunas. Escúchame, sin ninguna sola excepción. ¿Entiendes eso? Ahora te voy a enseñar lo que es los puntos de Luis, referencia. No, no espérame te vas a tantito. escapar, Luis, no te Sí, vas a no, que no escapar de estoy esta vez. escapando. Los Fíjate lo que holocaustos y dice. las nuevas lunas Déjame hablar, brother. están. Sí, No, no te déjame puedo hablar, dejar hablar. fíjate. No me dejas. ¿Cómo se llama? Alex, por Fíjate, favor. fíjate, fíjate lo Mira a que ver es. a Luis González aquí, por favor. Sí, pues es que mira, te voy a Alex, explicar. Ok. Bueno, agarra un minuto, habla tú. Y ahorita que termines de hablar tú, yo hablo. te estoy diciendo que si ustedes los adventistas del séptimo día guardan las nuevas lunas y los holocaustos que ¿Qué están pasó, dentro Fran? de la ley. No, que nos des tiempos, brother, para que nadie se pase para Sí, nosotros bueno, dividirse. quedaron que era una hora, ¿no? Pero ya faltan 8 minutos. No sé si quieren seguir un poquito más. Sí, un poquito más, pero dile a Sí, él ja. que ponlos por los tiempos, para que Sí, nadie se pero es pase. que, es que, bueno, cuando uno da la pregunta, deje que el otro responda. Es Ok, que así es que si esta es una plática, si habla ok, uno y habla el otro, así se van a entender. ¿te puedo Muy responder, bien. Frank? ¿Te puedo responder, Frank? No, sí, yo te estoy respondiendo a la pregunta que tú me hiciste. Ok, bueno, deja responder, porque después me hiciste tú una pregunta, te hice una pregunta, no respondí y me hiciste otra pregunta. Y te estoy No, yo te hice respondiendo la la pregunta pregunta que te hice. retórica para ver a ver Ok, cuál es la definición que tú tenías. por eso, sí, Si ustedes sí, dividían la ley ceremonial o la ley ok, ritual. Y te ok. pregunté que si las nuevas lunas y los holocaustos están dentro de la ley de Sí, Jehová. Y tú dices sí que la están, ley de sí, Jehová es eterna. Es sí, eterna. Si la ley de Jehová ajá, es eterna, tú sí, tienes que guardar los holocaustos y las nuevas lunas. ok, ¿Por qué los adventistas no guardan las nuevas lunas y los holocaustos? Si la ley es eterna, ok, según el Salmo 110, o sea, 119, 49, o sea, 44 y 152, que dice la ley es eterna, el Salmo 111, ujú, versículos 7 y 8, la ley es eterna. ujú, Escucha esto, la ley es eterna, muy bien. Si la ley es eterna, la ley ceremonial, la ley ritual, ¿verdad? Que utilizaban los israelitas, los holocaustos y las nuevas lunas, tú me estás diciendo, me estás confirmando, y no te puedo retractar a eso, que están dentro de la ley de Dios, la ley de Jehová. ok, Si los holocaustos y las nuevas lunas están dentro de la ley de Jehová y la ley es eterna, según el Salmo 111, versículos 7 y 8, entonces la pregunta es, ¿por qué tú como adventista no guardas las nuevas lunas y los holocaustos si la ley es eterna y los holocaustos y las nuevas lunas están dentro de la ley de Jehová, según Crónicas, segundo de Crónicas 31:3, primero de Crónicas 16:40 y Lucas 2:24? ok, ya terminaste, me vas a dejar Ya hablar terminé ya. sin Dale, que me habla. interrumpas. No te voy a interrumpir. Dale, habla. Bueno, es importante que cuando nosotros leamos la Biblia veamos los puntos de referencia que demarca la Biblia. Te voy a poner un ejemplo. Cuando dice que cuando está el joven rico, le pregunta qué debo hacer yo para heredar la vida eterna. Lo primero que sale de la boca de Jesús es guardar los mandamientos de Dios. El joven rico le pide el punto de referencia. Dice, ¿cuál? Les dice, no matarás, no robarás.
le está diciendo que es el decálogo. Entonces, cuando tú ves los puntos de referencia, al igual, cuando tú te vas al libro de Hebreos, te dice claramente qué ley fue anulada y qué ley sigue vigente. Entonces, tú cuando escuchas la palabra de Dios, no hay ningún problema con eso. Porque te dice claramente que en el libro te lo dice Daniel claramente, que en el último tiempo Dios cesará los sacrificios. Y los sacrificios eran las fiestas que se hacían para matar. Se mataba un cordero cada año. Entonces esos sacrificios dejaron de existir. Porque Cristo, todos esos sacrificios apuntaban hacia Cristo. O sea, te dice claramente en el libro de Hebreos 9 y en el libro de Hebreos 4 y en el libro de Hebreos 7 que esa ley dejó de existir. Siempre que te habla de esa ley, específicamente dice que esa ley tenía un propósito. Y toda esa ley apuntaba hacia Cristo. Cuando Cristo vino, ya no era necesario esa ley. Pero al contrario de los 10 mandamientos, dice que esos van a estar escritos en tu corazón. Si están escritos en tu corazón es porque están vigentes, brother. No te va a poner algo que no existe en tu corazón. Por esto siempre te estoy diciendo, siempre que te habla de la ley ceremonial, de la ley de la circuncisión y la ley del pecado, te lo pone como algo pasajero. Pero siempre, sin ninguna sola excepción, en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, en todas las cartas de Pablo que te habla del decálogo, te lo pone como algo vigente, permanente y para siempre, sin ninguna sola excepción. Porque esa ley es la ley de conducta del ser humano. Es fácil de entenderlo. Los primeros cristianos guardaban el sábado, primer, segundo, tercer siglo. Aristóteles, habían varios escritores que te lo puedo nombrar después porque ya se terminó el tiempo, pero a lo largo de la historia se siguió guardando el Shabbat. Nunca dejó de guardarse. Los apóstoles siguen guardando el Shabbat. En el libro de Lucas 23:56 dice que los apóstoles guardan los sábados conforme al mandamiento después de la muerte de Cristo. Y dice que el nuevo pacto empieza con la muerte del testador. Así que no hay por qué no Puedo guardarlo. argumentar, no quiero seguir argumentando sobre la pregunta que tú me hiciste y lo que estamos hablando ahora. En 2 Crónicas 31:3 dice: el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañanas y tardes, y para los holocaustos de los días de reposo, menciona el sábado, ¿verdad? Esos Nuevas son los lunas, ceremoniales. nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Tú dices que la ley es eterna. Si la Ajá. ley es eterna, según el Salmo 119, 44 y 152, el Salmo 111, versículos 7 y 8, yo te vuelvo a preguntar por tercera ocasión, si las lunas nuevas, las fiestas solemnes, están dentro de la ley de Jehová y el día de reposo, ¿por qué ustedes no guardan los holocaustos, las nuevas lunas y las fiestas solemnes? Es mi pregunta. Según Porque 2 Crónicas 31:3. sí, pero eso pronunciaba la venida de Cristo. O sea, cuando Cristo vino, o sea, esos tenían un cumplimiento y su cumplimiento tenía que terminar con la muerte de Cristo. Eso te lo dice en Hebreos 9:28. Entonces, dice, porque los holocaustos tenían que tener un cumplimiento, así que eso terminó. Así que nosotros no tenemos que seguir matando corderos, porque el propósito de guardar esas fiestas, se mataba un cordero en esas fiestas, pero eso apunta a Cristo. Fíjate lo que dice. Luis, Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Fíjate, espérame, deja leer la palabra de Dios. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, te está diciendo claramente que no tienes que matar corderos. O sea, ya esas fiestas quedaron anulados con la muerte de Cristo. bueno, ¿y por qué dice que los holocaustos y las nuevas lunas están escritas en la ley de Porque Moisés? era una ley, De era una Moisés. ley, en la De ley de Moisés Moisés. también. Ajá. Estaban en la ley de Moisés. Sí, pero es la ley de Dios. O sea, el propósito de esa ley era de Dios, no de Moisés. O sea, se le llamó la ley de Moisés porque a él se la dieron, pero realmente la voluntad de la que está escrita ahí es la voluntad de Dios. Pero si ustedes dividen la ley en dos partes, Sí, los pero ahí te dice adventistas. claramente que eso apuntaba hacia Cristo. Cuando Cristo vino, ya no era necesario matar corderos ni guardar sábados ceremoniales. Es sencillo de entenderlo. Entonces, las leyes rituales fueron escritas en piedra. Una pregunta que te hago. Las leyes rituales fueron escritas en piedra, sí, pero realmente no lo escribió Dios. Lo que escribe Dios en piedra fueron los 10 mandamientos. ¿Y la Y ley ritual no fue escrita en piedra? las leyes Contéstame esa pregunta. rituales,
Sí, pero no lo escribió Dios. Sí, no, la iglesia adventista no enseña eso. Ujú. Que fue escrita en piedra, la ley ritual. Es la ley moral. Bueno, Pero los 10 mandamientos ¿qué fueron, clase adventista tú eres, bueno, Luis González? bueno, yo No soy sé, adventista, primera vez que veo yo soy eso. séptimo, no, no, lo que pasa es que no desconoces completamente el propósito de Dios y el propósito de cuál fueron escritas las leyes. Y por eso es que no sabes cuando te pregunté hace rato porque Dios escribió los 10 mandamientos en piedra, nunca contestaste esa pregunta. Y si no me creen, lo único que tienen que hacer es retroceder al video y escuchar cuando Él contestó esa Ustedes los pregunta. adventistas dicen que la ley fue dividida en dos partes, citando Deuteronomio 5:22 y después ustedes lo contrastan con Deuteronomio 31:26. Las leyes rituales, ustedes dicen que no fue escrita en piedra. Sí, Sin pero embargo, tú estás yendo mucho a las leyes rituales, estamos hablando del cuarto mandamiento aquí. amigo, yo Entonces tengo la tú, escuela sabática completa escrita. Yo he sí, estudiado a profundidad sí, yo toda también la ley conozco sabática de ustedes. todo lo que son los testigos de Jehová, conozco todas sus doctrinas. Entonces, la ley de Dios también fue escrita en un libro. Pues sí, cuando tú lees el Pentateuco o la Torá, ahí están los 10 No, mandamientos. no, en un libro, no en Pues es un piedra. libro, es un libro. El libro se puso a un lado del arca. Ahí se puso un lado del arca, que estaba la ley de Dios, los 5 primeros libros. Yo creo que tú estás yendo en contra de la iglesia adventista completamente. Porque yo he hablado con pastores, Eso es lo primero que quiero. Puedes hablar con con quien quieres hablar. ancianos adventistas, y no tiene nada Ajá. que ver con lo que tú me estás afirmando, porque ustedes ¿O no? dividen la ley. Ustedes dicen que los 10 mandamientos no fueron escritos en un libro. ¿Me entiendes? Entonces, el decálogo, entonces, ¿cómo llegó hasta hoy? O sea, la Torá tiene los 10 mandamientos escritos ahí. O sea, está en el libro de Génesis, bueno, está en el libro de Éxodo y está en el libro de Deuteronomios. En Éxodo 28, en Entonces, Deuteronomios 5:5, ahí están para escritos los ti, 10 mandamientos, entonces, ¿no? o sea, la ley fue Pero escrita en piedra y en no, un libro sí, también, en un sí, libro. no. Primeramente, Dios la dio en piedra, ¿ok? Ajá. La piedra representa a Cristo, o sea, el carácter de Cristo está plasmado en los 10 mandamientos. O sea, Cristo es Jehová, o sea, Él es el Antiguo Testamento, Él es la palabra hecha carne, o sea, Cristo es el Antiguo Testamento. O sea, la voluntad de Cristo está plasmada en el Antiguo Testamento. Muy bien. Bueno, ¿Ok? si tú quieres, O sea la voluntad de Cristo, Él está desde el principio. Y eso es lo que vamos a discutir después tú y yo, bueno, sobre quién es Cristo. mañana bueno, hasta aquí vamos a dejar la conversación. Ha sido un placer hablar contigo, Luis González. Mañana vamos a debatir, bueno, tú diste tu palabra delante de Alex, que tú te vas a presentar mañana a debatir si Cristo es creado o no, ¿no? Tú diste tu Sí, sí, palabra. Espero que sí. asista a la conversación. Pues ¿Entiendes? sí, pues me quedé con muchas ganas de ir al Nuevo Testamento, pero pues no se dio. Pero bendiciones, brother, que Dios te bendiga y no te enojes. Yo no estoy enojado, que te enojaste tú fuiste al principio, Estoy fuiste tú. bromeando. Ok, está bien. Está bien, está bien. Entonces, Este, Ale está ahí. Ale, Alex. Parece. Bueno, está ahí. Bueno, se había estipulado, Ale, que era una hora. O sea, dijo que iba a conversar una hora. Poco tiempo. ok. Muy bien, ya. Bueno, nada más pasaron 4 minutos, no es nada. No hay problema. Pero por lo que se salía Luis, bueno, se le caía el internet luego No, y en primer lugar, no se escuchaba medio raro. Y después me llamaron como 2 veces y no pude hacer, y tuve que llamar a los otros y decir, Se no me escucha mal llamen, cantidad. no me llamen porque estoy en debate. Okay, y estoy hasta los últimos debates que estoy haciendo. Ya me hace una salvedad, Ale. Mañana, Luis, trata de conseguirte otro micrófono, no sé, conectarlo bien para que no haya ese tipo de interferencia, ¿viste? Ok, está bien. mañana a qué hora. Una hora que que estés más relajado, Luis. Que ya Mañana voy tú a trabajar y voy a ¿A qué hora llegar termina? cansado. ¿A qué hora A la termina? misma hora.
A ver, aquí son las 8:16 aquí en Estados Unidos. ¿Qué hora tú tienes ahí, Luis? 8:16. 9:16. ¿De qué parte? ¿En qué parte 9:16. Colorado. estás en Colorado? ¿En qué parte de Colorado estás? No lo digo por protección. ¿Oíste? Bueno, yo estaba en Aurora. Ya. Northglenn también. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué te parece mañana a las 8 de la noche? Ya que te hayas bañado, hayas comido, te hayas relajado. A las 9. De la noche. Que viene siendo 8 horario mío, ¿no? Sí. Okay. ¿Qué hora tú tienes ahí? Son las 9:17. Ajá, 8 de la noche y 9. 8 de la noche Colorado y 9 de... ¿Oíste? Entonces mañana es el tema. Mañana quieres conversar un poquito más, 1 hora y media. Ok, está bien. 1 hora y media. Ok, 1 hora y media. Bueno, está bien, Ale. Ya tú eres el tema es Jesús, si Jesús fue creado, ¿no? Mañana. Sí, si fue creado o no. Muy bien. Bueno, pues no sé si quieren tomar un minuto para despedirse y ya para cortar la transmisión. Adelante, Bueno, para Luis. mí, Bueno, muy buenas noches, que Dios me los bendiga. Gracias a Frank por el debate. Quería hacerlo más pleno, pero pues no se pudo. Así que Dios me lo bendiga y gracias por... A ver si después de mañana tenemos un diálogo de algo que creemos los dos. Que Dios te bendiga, Frank, y a todos los que nos están escuchando. Y también a mi amigo. bueno, lo mismo digo de ti, Luis González, que Dios te bendiga. Y también a nuestro hermano Alex, ¿no? Que hizo la moderación y también agradezco la participación en el chat de todos mis hermanos y personas de otras denominaciones religiosas, que Jehová también los bendiga a todos ellas. Entonces nos veremos mañana. Bendiciones. Muy bien, saludo a los 80 presentes que estuvieron ahí. Y bueno, nos vemos en mañana, 9 de la noche, hora de México, 8 horas de Estados Unidos. Aquí mismo el tema va a ser si fue Jesús creado o no. Nos vemos en el próximo debate. Adiós. Amén.